Sodoma, una ciudad que brillaba con luces, con ruido, con vida. Para muchos era un lugar de oportunidades, donde se podía levantar un hogar, una familia, un nombre. Pero detrás de las murallas doradas, de las plazas llenas de voces y mercados rebosantes, se escondía algo más oscuro. Una corrupción que ya no podía ocultarse. Una rebelión contra Dios que crecía como una plaga silenciosa. Allí vivía ella, la esposa de Lot, una mujer sin nombre registrado, pero con una historia que retumba a lo largo de los siglos. Había llegado a esa ciudad junto a su esposo y sus hijas. Tal vez al principio fue difícil, una cultura nueva, una vida distinta, pero con el tiempo Sodoma se convirtió en su hogar, en su zona de confort, en su identidad. Las fiestas, los negocios, las amistades, el prestigio, todo formaba parte del tejido que cubría su corazón. Su esposo, Lot, era un hombre justo, pero débil. Sabía que la ciudad estaba perdida, que Dios no aprobaba lo que allí se vivía, pero se quedó. Por conveniencia, por comodidad, por no querer incomodar. Y quizás, en silencio, su esposa también lo sabía. Pero calló, porque a veces es más fácil adaptarse a lo que destruye que renunciar a lo que agrada. Pero el día llegó. Una noche cualquiera, 2 hombres entraron en la ciudad. No eran visitantes comunes, eran ángeles enviados por Dios, mensajeros del juicio. Lot los recibió, y cuando la ciudad intentó abusar de ellos, se desató el decreto final. Sodoma había sido hallada culpable ante el cielo, y su sentencia era irrevocable. Al amanecer, el sol aún no había tocado los tejados cuando la advertencia fue clara y firme. «Levántate, toma a tu esposa y a tus hijas, salgan de aquí ahora mismo, no miren atrás, no se detengan en ninguna parte del valle, corran a las montañas o morirán». Imagina el caos, las voces apresuradas, las manos temblorosas empacando apenas lo esencial, las hijas sin entender del todo lo que ocurría, y ella, la esposa de Lot, mirando su casa una última vez, las cortinas que había cosido, la mesa que tantas veces compartieron, las amigas que quedaban atrás, todo aquello que le daba una falsa sensación de pertenencia. Corrieron, con el fuego encendido en el cielo, con la destrucción rugiendo detrás de ellos, gritos en la distancia, viento caliente, un terremoto espiritual y literal sacudiendo la tierra. Pero entonces ocurrió lo impensado. Ella se detuvo, tal vez solo un instante, tal vez solo para ver, tal vez con una mezcla de nostalgia, dolor, apego, incredulidad, y miró atrás. En ese momento, su cuerpo se detuvo, como su alma lo había hecho mucho antes. Su cuerpo se volvió sal, una estatua, una advertencia silenciosa, un símbolo eterno del precio de no soltar. ¿Qué perdió la esposa de Lot por mirar atrás? Lo perdió todo. Perdió su vida, su familia, su destino. Perdió la oportunidad de comenzar de nuevo, de ver cómo Dios podía restaurar y renovar en otro lugar. Perdió el futuro por no soltar el pasado. Y esa historia, aunque antigua, es más actual que nunca. Hoy muchos miran atrás, a relaciones que Dios ya terminó, a hábitos que Él ya expuso, a caminos que ya cerró. Pero el corazón se aferra a lo conocido, a lo cómodo, a lo que ya no conviene. La esposa de Lot no fue juzgada por el fuego, fue juzgada por su mirada, por el apego escondido, por el corazón dividido. ¿Y tú, qué estás mirando hoy que deberías dejar atrás? ¿Qué estás reteniendo que Dios ya te pidió soltar? ¿Hay algo en tu vida que brilla como Sodoma pero huele a destrucción? Dios sigue diciendo lo mismo: no mires atrás, porque lo que viene es mayor, porque lo que Él construirá contigo no se puede comparar con lo que dejaste. Pero necesitas correr y necesitas confiar.
Esta historia no es solo un relato bíblico, es una advertencia y es una esperanza, porque mientras hay tiempo, hay oportunidad de avanzar, de dejar atrás el peso, de mirar hacia el cielo, no hacia lo perdido. Si esta palabra ha tocado tu corazón, suscríbete a este canal. Aquí no contamos historias, revelamos verdades. Comparte este video con alguien que necesita dejar el pasado atrás, porque a veces un mensaje puede salvar una vida. Antes de que el fuego cayera del cielo, antes del juicio, antes de la fuga desesperada al amanecer, hubo una ciudad que parecía invencible, una ciudad que se vestía de oro, pero respiraba muerte. Allí, entre las sombras de su prosperidad, se escribió una de las advertencias más poderosas de toda la historia bíblica. No es solo un relato del pasado, es un espejo para el presente, porque lo que ocurrió en Sodoma aún puede ocurrir en un corazón que no quiere soltar lo que Dios ya sentenció. Esta es la historia de una mujer y de la ciudad que la atrapó desde dentro. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Lot, sobrino de Abraham, había acompañado a su tío desde el principio de su llamado por Dios. Ambos eran hombres prósperos, con rebaños y ganados abundantes, lo que trajo consigo problemas de espacio y disputas entre sus pastores. Ante este conflicto, Abraham, con la sabiduría que lo caracterizaba, propuso una solución pacífica. No debe haber contienda entre tú y yo, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos parientes. Elige tú hacia dónde ir. Si tomas la izquierda, yo iré a la derecha, y si prefieres la derecha, yo iré a la izquierda. Lot, observando el paisaje desde lo alto de una colina, vio las fértiles llanuras del Jordán, ricas en vegetación y agua. Sus ojos se fijaron en las ciudades que bordeaban ese valle, entre ellas Sodoma y Gomorra, ciudades que rebosaban de actividad y comercio. Sin considerar las advertencias sobre la maldad que imperaba en esos lugares, Lot tomó su decisión. «Escogeré las llanuras del Jordán», respondió Lot, y se dirigió hacia el este, estableciendo su campamento cerca de Sodoma, una ciudad que pronto revelaría su verdadera naturaleza. Mientras Lot prosperaba en sus nuevos dominios, Sodoma se hundía más en la perversión. La maldad que había en sus habitantes crecía cada día, ignorando cualquier vestigio de justicia y bondad. Los gritos de sufrimiento y pecado llegaban hasta los cielos, clamando por el juicio de Dios. El tiempo transcurría en Sodoma, y aunque Lot vivía entre una ciudad corrupta, intentaba mantenerse apartado del mal que la dominaba. Sin embargo, la influencia de su entorno era fuerte, y su posición como extranjero no le permitía cambiar el curso de la sociedad decadente. Los hombres de Sodoma, entregados a sus deseos más oscuros, ignoraban las advertencias de Dios y vivían en total desprecio de las leyes divinas. Una noche, 2 ángeles, enviados por Dios, descendieron sobre Sodoma. Se acercaron a las puertas de la ciudad, donde Lot se encontraba sentado, esperando el atardecer. Al verlos, Lot sintió una profunda inquietud en su corazón. No eran hombres ordinarios. De inmediato, se levantó y los saludó con reverencia. «Señores míos, les ruego que entren en mi casa, laven sus pies y pasen la noche, y mañana podrán continuar su camino». Pero los ángeles respondieron con frialdad: «No, pasaremos la noche en la plaza». Lot, conociendo bien la maldad de los hombres de la ciudad, insistió con firmeza, temiendo por el destino de sus visitantes. Finalmente, los ángeles accedieron y entraron en la casa de Lot. Les preparó un banquete y los sirvió con lo mejor que tenía. Sin embargo, lo que ocurrió después mostró el verdadero rostro de la perversión de Sodoma. Antes de que pudieran retirarse a descansar, los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot. Desde el más joven hasta el más anciano,
Todos clamaban con gritos y amenazas, exigiendo que Lot entregara a los 2 extranjeros. «Saca a esos hombres que han venido a tu casa, para que abusemos de ellos». Lot, desesperado y angustiado, salió al encuentro de la multitud, intentando razonar con ellos. Con voz temblorosa, pero decidida, dijo: «Por favor, hermanos míos, no hagan tal perversidad. Aquí tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permítanme traérselas y hagan con ellas lo que les parezca, pero no les hagan daño a estos hombres, pues han venido bajo la sombra de mi techo». La multitud, cegada por su lujuria y maldad, no escuchó las súplicas de Lot. Al contrario, se volvieron contra él con mayor violencia. «Quítate de en medio. Este extranjero ha venido a vivir entre nosotros y ahora quiere juzgarnos. Te trataremos peor que a ellos». Los hombres de la ciudad se lanzaron contra Lot, con la intención de derribar la puerta de su casa. En ese momento, los ángeles intervinieron. Extendieron sus manos y, con un poder divino, hicieron que los hombres de Sodoma quedaran ciegos, incapaces de encontrar siquiera la puerta. La confusión se apoderó de ellos mientras tropezaban en la oscuridad. Con la multitud dispersada y los hombres cegados, los ángeles se volvieron hacia Lot con urgencia en sus palabras. «¿Tienes aquí a alguien más, algún yerno, hijos, hijas o cualquier otro familiar en la ciudad? Sácales de este lugar, porque vamos a destruir esta ciudad. El clamor contra sus habitantes ha llegado ante el Señor, y Él nos ha enviado para destruirla». Lot, comprendiendo la gravedad de la situación, salió rápidamente para buscar a sus futuros yernos, los prometidos de sus hijas. Con ansiedad les dijo: «Levántense y salgan de este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad». Pero los jóvenes no tomaron en serio sus palabras. Se rieron de él, considerándolo un hombre delirante. Para ellos, el juicio divino era algo distante, irreal, y no quisieron creer en la advertencia. De vuelta en su casa, Lot fue instado nuevamente por los ángeles, que veían la inminencia del juicio. «Levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, no sea que perezcas por la iniquidad de la ciudad». Sin embargo, Lot, atrapado en el conflicto entre dejar atrás todo lo que había construido y obedecer a los mensajeros divinos, demoró su partida. La misericordia de Dios fue tal que los ángeles, viendo su indecisión, lo tomaron a él, a su esposa y a sus 2 hijas de la mano, y los sacaron fuera de la ciudad, conduciéndolos hacia un lugar seguro. Cuando ya estaban fuera, uno de los ángeles les dio una orden severa: «Huyan por sus vidas. No miren atrás ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a las montañas, no sea que perezcan». Lot, temeroso de no alcanzar las montañas a tiempo, rogó a los ángeles que le permitieran huir a una pequeña ciudad cercana, Zoar. «Por favor, no, Señor. He encontrado favor ante tus ojos, y has mostrado gran misericordia al salvarme la vida, pero no puedo huir a las montañas, no sea que me alcance el desastre y muera. Permíteme huir a esta ciudad pequeña. ¿No es acaso pequeña? Déjame escapar allí, y mi vida será preservada». El ángel accedió a su petición. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it guaranteed or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Muy bien, te concedo este favor. No destruiré la ciudad de la que hablas. Date prisa y huye allí, porque no podré hacer nada hasta que llegues. Lot y su familia comenzaron a correr hacia Zoar. Mientras huían, el cielo sobre Sodoma comenzó a oscurecerse. De repente, desde los cielos llovieron fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, consumiendo las ciudades y todo lo que había en sus alrededores, la vegetación
los habitantes, las edificaciones. El juicio de Dios cayó con una fuerza devastadora. Pero en medio de la huida, la esposa de Lot, desobedeciendo la advertencia de los ángeles, miró hacia atrás, ansiosa por lo que dejaba atrás, y al instante se convirtió en una estatua de sal. Lot, al escuchar el estruendo del castigo divino, siguió corriendo sin detenerse, sabiendo que cualquier vacilación sería su fin. Lot y sus 2 hijas corrían desesperadamente hacia Zoar, impulsados por la fuerza de las advertencias angélicas y el terror que emanaba de la destrucción detrás de ellos. El horizonte se tornaba de un rojo ardiente mientras el fuego y azufre caían desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra. El rugido de las llamas y el estruendo de las estructuras colapsando se mezclaban con los gritos lejanos de quienes perecían en las ciudades malditas. Lot no se atrevía a mirar atrás, recordando la advertencia precisa de los ángeles: no voltear, no detenerse, no vacilar. Cada paso hacia Zoar representaba un esfuerzo por dejar atrás no solo las ciudades, sino todo lo que alguna vez había construido cerca de ellas. Sabía que la riqueza y el poder que había obtenido en esa tierra próspera ya no tenían ningún valor. Mientras corrían, el calor abrasador a sus espaldas les recordaba que la justicia de Dios era inminente y total. Sin embargo, a pesar de la clara advertencia, su esposa, debilitada por la duda y la nostalgia, cometió un acto fatal. En un momento de vacilación, dejó que sus ojos se posaran en Sodoma, quizás para ver si lo que habían dejado atrás realmente desaparecía, o quizás simplemente porque el deseo de lo perdido era más fuerte que la obediencia a la orden divina. Tan pronto como su mirada se volvió hacia la ciudad, su cuerpo se paralizó, su piel comenzó a endurecerse, y en cuestión de segundos, se transformó en una estatua de sal. Ella, que no podía soltar el pasado, quedó atrapada para siempre, convertida en un testimonio de desobediencia y advertencia a futuras generaciones. Lot, al sentir que su esposa ya no lo seguía, reprimió cualquier impulso de detenerse. Sabía que mirar hacia atrás significaría su propia destrucción. Con el corazón roto, continuó corriendo, junto con sus 2 hijas, hasta que finalmente alcanzaron las puertas de Zoar. Exhausto, cayó al suelo, pero el horror de la tragedia aún retumbaba en su mente. Las llamas todavía eran visibles en el horizonte, y el humo ascendía en columnas densas, como si la tierra misma exhalara el peso del juicio divino. Zoar, siendo una pequeña ciudad, no había sido tocada por la destrucción que había barrido con las grandes urbes de Sodoma y Gomorra. Lot y sus hijas permanecieron en Zoar por un tiempo, pero la devastación de las tierras cercanas no pasó desapercibida. El aire estaba cargado con el olor a azufre, y el paisaje que alguna vez fue fértil ahora era un páramo desolado. El silencio sepulcral que envolvía los alrededores de la ciudad, y la muerte que sentía cerca, hacía que Lot no encontrara paz ni consuelo. Se sentía un extranjero en medio de la muerte. Con el tiempo, Lot empezó a temer que Zoar también fuera destruida. A pesar de que le había sido concedido refugio, el terror de que el juicio divino aún no hubiera terminado lo consumía. Decidió entonces huir de Zoar y refugiarse en las montañas, tal como los ángeles habían sugerido originalmente. Junto con sus 2 hijas, dejó la pequeña ciudad y se retiró a una cueva en las alturas, lejos de todo contacto humano, en busca de un lugar seguro donde vivir. Pero en su aislamiento, nuevas dificultades surgieron. Lot, ahora un hombre mayor y quebrantado por las pérdidas, parecía haber perdido la capacidad de liderar con firmeza a su familia. Sus hijas, temiendo que nunca encontrarían marido en ese paraje solitario, comenzaron a desesperarse. Temían que su linaje pereciera, y que no hubiera descendencia para continuar su familia. Fue entonces cuando las hijas de Lot tomaron una decisión que llevaría a una controversia dentro de su propio linaje. Una noche, la hija mayor propuso un plan a su hermana menor. «Nuestro padre es anciano, y no hay hombre en la tierra que se una a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y acostémonos con él, para preservar la descendencia de nuestro padre». Y así lo hicieron. La mayor embriagó a Lot, y esa noche se acostó con él sin que él lo supiera. Al día siguiente, la hermana menor hizo lo mismo. De este acto incestuoso nacieron 2 hijos, Moab, el padre de los moabitas, y Ben-Ammi, el padre de los amonitas. Estos pueblos crecerían y tendrían una historia entrelazada con el destino de Israel,
muchas veces como enemigos. Lot, quien había sido rescatado por la misericordia de Dios de la destrucción de Sodoma, terminó en la soledad de las montañas, con una descendencia que perpetuaría un conflicto que duraría generaciones. La historia de Lot, aunque comienza con promesas de prosperidad en las fértiles tierras del Jordán, termina en tragedia y aislamiento, mostrando las consecuencias de decisiones difíciles y la influencia del entorno corrupto. Al final, cuando el juicio divino cayó sobre Sodoma, las llamas consumieron todo lo que alguna vez fue, reduciendo la ciudad a cenizas. Lot, testigo de la devastación, huyó mientras el eco de los gritos de una ciudad condenada resonaba en su memoria. A pesar de su salvación, las cicatrices del pasado permanecieron, recordándole siempre la fragilidad de la justicia y la misericordia de Dios. Sodoma, una ciudad que desafió a lo divino, se convirtió en un símbolo eterno de advertencia para la humanidad. No hay oscuridad que permanezca oculta a los ojos de Dios, y cuando el juicio llega, ningún rincón queda a salvo.